Buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, soy Susana Carillo, la concejala de Innovación y Digitalización Urbana, de la cual dependen pues, todos los líos que se hacen aquí en el OMAU, que no son pocos, y bien importantes y bien chulos. A ver, primero daros las gracias porque, bueno, la asistencia creo que deja claro lo importante que es este tema. Como todos bien sabéis, hay mucho dinero en juego, hay muchas posibilidades de conseguir dinero para Málaga. Málaga siempre ha sido un ejemplo en cantidad de proyectos que se han financiado desde los distintos fondos europeos y deberíamos de seguir siéndolo. En este caso, con todos estos fondos Next Generation, con todo el nuevo plan operativo que venga, la situación es complicada porque los márgenes de tiempo son muy apretados, como habéis visto, porque ya no es he ejecutado, presento la factura y me lo pagan, sino que también nos van a medir por todos los indicadores que decimos de las cosas que vamos a conseguir, la reducción del CO2, medidas medioambientales, tráfico que reducimos, o sea, se nos va a medir mucho más exhaustivamente para ver si se cumple o no se cumple lo que se ha dicho en cada uno de los proyectos, con lo cual es otro componente, otra variable de contorno que nos va a complicar todavía más un poquito. Pero lo importante es esto, que estáis todos aquí y que esto lo tenemos que hacer entre todos. Si somos capaces de organizarnos bien, pues seremos capaces de conseguir el máximo número de proyectos y de financiación para todas estas iniciativas que se quieren hacer en Málaga. Pero lo cierto es, y creo que todos sois conscientes, de que hay muchos cuellos de botella. Desde el momento en que salen las convocatorias, que muchas veces no estamos preparados para cuando salen, y creo que deberíamos estarlo, tenemos que tener la parte anterior hecha, tenemos que tener proyectos preparados, tenemos que tener una estrategia de proyectos en la ciudad que vayan a ir alineados en esos puntos de eficiencia, de movilidad sostenible, de administración electrónica, de brecha digital, en todas esas áreas en las que la Comisión quiere que se trabaje o el Gobierno quiere que se trabaje. Luego tenemos que tener preparado el antes. Tenemos que trabajar rápidamente en la preparación de esas memorias, porque hay veces que están dando 5 semanas, 6 semanas, no están dando más. Tenemos que ser muy rápidos en el pliego y en la contratación, ¿verdad, Lucía?, para que luego esto vaya adelante, y tendremos que ser muy rápidos en la ejecución. Y ya sabemos todos que los tiempos es algo que nos suele comer en cualquiera de los proyectos. El no cumplir tiempos, el no cumplir esos indicadores, el no cumplir presupuestos puede resultar que sea un dinero que no nos dan. Entonces, esta red de personas que estáis aquí, que vais a estar implicados en todos los proyectos, tenéis que estar al contacto semanal de cada uno de los temas que hay que ir siguiendo. No dejemos que el tiempo se nos eche encima, no dejemos que los pliegos cumplan tiempo sin sacarse y no podamos aceptar una ayuda. No dejemos convocatorias perdidas porque no hemos preparado un proyecto que sabíamos que queríamos hacer o que teníamos todos claro que había que hacerlo. Y hagámoslo bien. También tenemos aquí al interventor porque tenemos que controlar todo el tema antifraude. En estas convocatorias hay un especial seguimiento de todo el tema de fraude que hasta ahora no se hacía tan concienciadamente, y también es muy importante hacerlo. Así que bueno, nosotros por nuestra parte ya sabéis que desde el equipo de fondos europeos, con toda la experiencia que tiene Pedro Marín de todos estos años consiguiendo, estamos para ayudar, estamos para hacer que esos proyectos estén perfectamente escritos para que pasen todos los filtros y nos concedan el dinero, pero que nosotros, sin vosotros, no podemos ejecutar. Sois vosotros los que vais a ejecutar las obras, sois vosotros los que vais a hacer los pliegos, los que vais a resolver la contratación, y al final los proyectos conseguirán ese dinero gracias a vuestro trabajo. Así que, bueno, animaros porque se viene una época, bueno, ya la estamos viviendo, ¿no?, una época de mucho trabajo y bueno, no nos queda otra si queremos seguir consiguiendo dinero para que Málaga pues tenga los mejores proyectos. Lo dicho, que estamos a vuestra disposición para ayudar, para conseguir lo máximo posible, que tengamos línea directa, que habléis con todo el equipo, todo lo que necesitéis, que yo sé que el equipo también de contratación, de Gestrisan, de intervención, están
a nuestra disposición para todos. Así que vamos a echar hoy la jornada lo más atentos posibles para que lo tengamos todo bien claro, que tengamos claro los nombres de las personas que nos pueden ayudar. Creo que eso es muy importante, que al final tengáis todos la línea directa con la persona que os puede ayudar a resolver la duda de cómo terminar lo que tengáis que hacer. Y bueno, vamos a ello. Esperemos que sea una jornada intensa y fructífera. Muchas gracias. La jornada de hoy tiene dos partes que están bastante diferenciadas. Una tiene que ver, la primera, la que vamos a hablar básicamente Alberto Ruiz y yo, sobre redacción de proyectos europeos o proyectos en general, ¿no? Y la segunda tiene más que ver con la gestión de los mismos. Podría parecer que son dos apartados bastante diferenciados, pero no lo es así, ¿no? Porque creo que la gente que puede estar más interesada en la primera parte debe también conocer los temas de gestión, de licitación de proyectos, de tiempos, y al mismo tiempo la gente que se dedica más a los temas administrativos o de gestión, también quizás es importante que conozca cómo se desarrolla la idea de un proyecto europeo en concreto y cuáles son los pasos que desde hace unos años se han modificado sustancialmente, ¿no? Antes los proyectos, digamos, que eran más sencillos de desarrollar y ahora tienen unas directrices bastante más complicadas. En el caso actual hay 4 ejes fundamentales en los que los proyectos se tienen que canalizar, que son ciudad verde, transformación digital, eficiencia energética y movilidad. Y debemos hacer un esfuerzo porque los proyectos que nosotros seamos capaces de desarrollar coincidan con las convocatorias, que no se produzca una situación paralela en la cual la convocatoria va por un sitio y nosotros podemos tener proyectos que no encajan claramente con la convocatoria. Antes de empezar, me gustaría poner unas fotografías que algunos incluso vais a añorar, ¿no? de situaciones en las cuales hemos dedicado fondos europeos para renovar, en este caso, lo que era el centro histórico de la ciudad, ¿no? Aquí veis la plaza del Obispo en el año 95, tampoco hace tantos años, y su posterior recuperación en la calle Strachan, que era una calle abierta al tráfico con aceras pequeñas, llenas de motos, ¿no? Y la posterior recuperación. Calle Larios, que fue uno de los momentos más simbólicos de este periodo, ¿no? Cuando pasaban los coches y había otros que estaban en doble fila, ¿no? Y bueno, pues cuando se ha convertido en un paseo de la ciudad y a veces también en un centro o parque temático, ¿no? Esta foto creo que tiene su gracia, ¿no? Es la Plaza de la Constitución como era en el año 98, no hay que irse tampoco mucho más lejos, ¿no? Y está ahí la fuente un poco fuera de escala, que ocupa casi toda la plaza, y los coches aparcados hasta en cuádruple fila, ¿no? Y al lado, pues 2 años después de hacer la renovación, una imagen de Molina Larios, antes y después, el edificio de calle Dos Aceras de usos múltiples, bueno, como estaba antes la parcela, que eran unos edificios en ruina, ¿no? Y cómo quedó después, o la zona de Pozos Dulces, que era una zona muy degradada y que, bueno, pues ha mejorado sensiblemente su zona. Calle Alcazabilla, que es un eje básico de la ciudad, como era el puerto, el Muelle 1, pues tampoco hace más de 15 años, no estamos hablando de mucho más, ¿no? Y cómo es hoy en día, ¿no? Con gente que está paseando y que tiene una mejor calidad urbana, ¿no? El puerto en 2010, bueno, cuando era un puerto prácticamente sin actividad, y una foto más o menos similar de lo que es el puerto actual, con el Palmeral de las Sorpresas, el Muelle 1, el Museo Pompidou, ¿no? Y por último, creo, la Alameda principal, en su parte sur, como era antes de la
reforma, ¿no? Y cómo es ahora, ¿no? Con el graffiti que hace de punto. Bueno, antes decía que los objetivos que se llaman políticos de este nuevo periodo 2021-2027 son básicamente 5, ¿no? Luego lo veremos más despacio. Una Europa más competitiva e inteligente, que tiene que ver con la transformación económica e innovadora. Una Europa más verde. Una Europa más conectada con los temas de movilidad y las TIC. Una Europa más social, que tenga en cuenta los temas de cohesión social y derechos sociales. Y una Europa más cercana a los ciudadanos. A la derecha tenéis la equiparación de los objetivos del nuevo periodo con los del antiguo 2014-2021, en los cuales antes eran 11 objetivos y ahora se subsumen en solo 5. La agenda urbana española, en este caso la de Málaga, para el Gobierno central, la agenda urbana aprobada en febrero de 2019, ha sido el marco de referencia estratégico para desarrollar las convocatorias que ahora se están desarrollando, ¿no? Están llevando a cabo, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, de alguna manera, de tener una agenda urbana del año 2015, es decir, 4 años antes que se aprobara la agenda española. Y de alguna manera, una gran parte de los proyectos que hemos hecho aquí, como la EDUSI, por ejemplo, estaban basadas en la idea, ¿no?, de la nueva agenda urbana, que viene de la que se aprobó en Naciones Unidas en octubre de 2016 y que tiene también relación con los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Los 10 puntos de la agenda urbana española pues tienen mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar. Temas de digitalización, de movilidad, de ciudad verde, de cambio climático, de economía circular y también de modelo urbano, la ciudad compacta, compleja y de proximidad en lugar de la ciudad que se dispersa y motiva una movilidad más dura. En la agenda urbana de Málaga creo que es importante conocer cuáles los 2 años por los cuales se estuvo elaborando con bastante participación ciudadana. Las fuentes directas son, como veis arriba, las cuestiones que trabaja Naciones Unidas Hábitat, la Carta de Arbor del 94, que luego se amplió a 2004, la Carta de Leipzig de 2010, los ODS de la Agenda 2030, la Declaración de Toledo, que también era de 2010, y el Pacto de Alcaldes, ¿no? El acuerdo de asociación entre España y la Comisión Europea de octubre de 2014 considera la agenda urbana como el marco de referencia estratégico de la ciudad. O sea, no lo decimos nosotros, sino que lo dice el acuerdo entre el Estado español y la Comisión Europea. Y de esta agenda urbana emanan pues una serie de módulos, ¿no?, como son el modelo urbano, la movilidad, el metabolismo urbano, la biodiversidad, la cohesión social y la participación ciudadana o gobernanza, ¿no? Y de ahí nacen sistemas sectoriales, integrados o transversales, ¿no?, como aquí veis en esta diapositiva. La idea, yo diría que holística o integrada de la agenda urbana es que el concepto, la idea de sostenibilidad, que hoy en día está ya tan manido, desafortunadamente, integra cuestiones que están muy interrelacionadas, ¿no? Por ejemplo, el modelo urbano pues tiene que ver con la movilidad, con el equilibrio de usos e intensidades, con el territorio como diseño, estética, paisaje, pero tiene también que ver con la psicología ambiental o con el hábitat y el confort de las personas. Pero todo eso también tiene que ver con los temas de salud, ¿no?, o de cohesión social, o de innovación o de empleo, ¿no?, o de huella ecológica y de gestión de los recursos naturales. De alguna manera, la visión o la forma de enfocar los proyectos que ahora están saliendo en convocatorias
y que tiene como matriz la agenda urbana española, en su caso, o en el caso de Málaga, la agenda urbana de Málaga, parten de estos conceptos, ¿no? Que antes a lo mejor estaban demasiado separados unos de otros, pero que hoy en día tienen claramente una visión integradora o holística, ¿no? Esto es un esquema de cómo trabajamos los proyectos a partir de la agenda urbana. En este caso son los 10 marcos estratégicos de la agenda urbana española, pero luego veremos la agenda urbana española, que son similares. El modelo de trabajo es el mismo. A partir de un marco estratégico trabajamos unas líneas estratégicas y objetivos generales. De aquí pasamos a los objetivos específicos y líneas de actuación, sacamos los indicadores de sostenibilidad y el plan de acción, ¿no? Es un mecanismo en el cual llevamos trabajando bastantes años. Bueno, esto es más o menos lo que antes hemos visto, las principales líneas de la agenda urbana de Málaga, pero que coinciden con la otra. Vamos a ver varios ejemplos muy diferenciados de cómo funcionaría. Pensamos que sale una convocatoria pues, de movilidad, en este caso de Ciudad Verde y Biodiversidad, y cómo podemos desarrollar esa convocatoria a partir de los esquemas que tenemos de la agenda urbana. Por ejemplo, tenemos el marco estratégico, modelo urbano, movilidad, metabolismo urbano, biodiversidad, lo que hemos visto antes. Estas son las líneas estratégicas y objetivos generales que están en la agenda urbana y que tienen, de alguna manera, la voluntad de recoger pues, las cuestiones que a la ciudad le pone interesar. En este caso, nos paramos en el punto 5 de las líneas estratégicas y objetivos generales, que se llama fomentar la biodiversidad, calidad y versatilidad de los espacios públicos urbanos y zonas verdes como ámbitos ecológicos y biodiversidad. Esto estaba en la agenda urbana de 2015, ¿no? Entonces, un objetivo específico es desarrollar una red de espacios verdes, 17 corredores transversales y un anillo verde que cierre la periferia norte de la ciudad, configurando al mismo tiempo un sumidero natural de CO2. Bien, aquí tenemos los indicadores que existían: zonas verdes por habitante, proximidad a zonas verdes, el plan de acción, etcétera. Bueno, y una cosa que es importante, tenemos la agenda urbana, que es el marco de referencia en el caso de esta ciudad. Pero para este proyecto que une el Monte Gibralfaro con el Monte Victoria, nos basamos no solo en la agenda urbana, sino en analizar el plan del clima, en la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y Conectividad y Restauración Ecológica, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en el Plan Especial de Monte Gibralfaro y en la DUSI Perchel Lagunilla. Es decir, que en los proyectos que hagamos deben tener, porque además así las convocatorias lo exigen, un hilazón con algo persistente. Es decir, lo que las convocatorias no están primando, por decirlo de manera clara, son las ocurrencias. Las ocurrencias lo defino más o menos como te levantas por la mañana y se va a ocurrir una cosa. No. Aquí lo que estamos procurando es desarrollar estrategias que ya están consolidadas y tienen unos objetivos generales y unos específicos que llevar a cabo, ¿no? El objetivo general pues, se define como de la propuesta de revertir los procesos de fragmentación y degradación de ecosistemas, de pérdida de biodiversidad. Estoy hablando del objetivo general de este proyecto en concreto, que es el que vamos a utilizar como ejemplo para seguir estas cuestiones, ¿no? Luego los objetivos específicos del proyecto, pues está recuperar la conectividad ecológica con otros hábitats mediante corredores verdes, mejorar la biodiversidad vegetal mediante la restauración de hábitats naturales, no lo voy a leer todo, ¿no? Controlar las especies invasoras, ¿no? Pero lo que quiero decir, si os dais cuenta, es que estamos partiendo de la estructura de la agenda urbana y estamos desarrollando primero los objetivos generales, luego los específicos y luego los resultados esperados. Porque las convocatorias nos exigen todas estas cuestiones y para ello la agenda urbana, lógicamente, está siendo un instrumento importante porque nos racionaliza la metodología de trabajo, ¿no? Pues aquí veis los resultados, ¿no? Generación y conservación de hábitats de oportunidad para la fauna, regeneración y mejora
y cualitativa la más arbórea, etcétera, ¿no? Y luego vendrían el listado de actuaciones. Esto lo podemos hacer como en este proyecto, que es el proyecto del Parque Gibralfaro y el Monte Victoria, pero también se puede extender a cualquier otro proyecto, sea medioambiental, urbanístico, de digitalización o de turismo, por ejemplo, ¿no? Una cuestión importante que traen las convocatorias son las concernientes a la dimensión ambiental de la propuesta, ¿no? Cómo supone en este caso una mejora de la conectividad natural, la contribución a la mejora de la biodiversidad urbana, la flora y la fauna son elementos básicos e importantes en estos proyectos, y las medidas incluidas para contribuir a la adaptación al cambio climático, otro elemento también importante, ¿no? La dimensión social de las propuestas también debe ser tenida en cuenta, ¿no? En este caso, nuevos usos del espacio público, accesibilidad urbana equitativa, igualdad de género o mejora de la salud de la ciudadanía. La dimensión económica, sinergias con las políticas, planes o programas públicos, que ya lo hemos visto antes, como también están vinculadas a otros planes o proyectos, y el apoyo al proyecto de organismos y entidades locales. Esta diapositiva la he puesto más grande porque creo que es muy importante. Son 3 acciones transversales que son básicas en las convocatorias y cuyo no desarrollo significa simplemente la anulación del proyecto, ¿no? Aquí tenemos el plan de gobernanza y participación ciudadana, que es básico. Sin una participación ciudadana es imposible tirar adelante con un proyecto. Ojo, porque tenemos también participación ciudadana ya emanada de la agenda urbana en el periodo 2014-2015 y del plan del clima en el periodo 2019-2020. Luego con la EDUSI también hemos trabajado, o sea que ya hay trabajos previos de participación ciudadana, ¿no?, que se pueden incorporar, además de los que haya que hacer con motivo del proyecto en concreto, ¿no? Pero no partimos en todo caso de cero, partimos ya de situaciones ya que están desarrolladas, ¿no? Luego, la segunda cuestión es el plan de comunicación y sensibilización. Es importante que los proyectos se expliquen, se publiciten y se visibilicen, de manera que la gente sea consciente de cuál era la situación previa y la nueva, y la cuestión quizá más fundamental de estas convocatorias, que es el plan de medición y seguimiento de los indicadores. Antes Susana Carillo dijo algo que es importante. Hasta ahora, con los fondos europeos, se aprobaban, se licitaban, se desarrollaban, se pagaban a la empresa adjudicataria y se certificaban por parte de intervención, se mandaban a Madrid. Y Madrid nos mandaba el dinero, más pronto o más tarde nos mandaba el dinero. Ahora no van a mandar el dinero únicamente porque acabemos los proyectos, sino porque hayamos cumplido los objetivos que estaban previstos. Y si los objetivos no se cumplen, pues evidentemente tendremos problemas. Bueno, aquí son un poco la matriz de lo que podían ser, en este caso de este proyecto, el de Gibralfaro, los indicadores, ¿no? A veces son quizá excesivos, ¿no?, pero los indicadores lo que te permite es conocer la situación actual del proyecto y cuáles van a ser los resultados finales una vez se desarrolle, ¿no? Bueno, no quiero... Otra cosa importante, aunque creo que Pedro luego hablará de esto, ¿no?, es lo que se llama DNSH, ¿no?, que es la autoevaluación ambiental a partir, luego lo veremos al final, de seis conceptos en los cuales el proyecto tiene que cumplir. Y si no los cumple, simplemente no puede seguir adelante. El DNSH es un elemento básico para el desarrollo de los proyectos. Y esto estamos hablando en la fase de redacción del proyecto. Aquí todavía no han entrado las licitaciones, ni adjudicaciones, ni la gestión, sino estamos en el momento inicial del proyecto. Pues bueno, solamente como esto lo vais a tener también luego en la página web,
en PDF, ¿no? Aparte que también esto se está grabando para subirlo el vídeo, lo podéis ver más tranquilamente, ¿no? Pero son conceptos que tienen las convocatorias y que hay que cumplir. Como veis, no son pocas, a veces son incluso demasiadas, ¿no? Pero lo que tenemos que llegar, yo creo que este proyecto es un buen ejemplo de la colaboración entre arquitectura y programas europeos, en el sentido de que hicimos una simbiosis, ¿no? Para desarrollar este proyecto, que lo pongo aquí porque yo creo que es el más completo de los que hemos desarrollado hasta ahora, ¿no? Proyectos que no sean de bajo impacto ambiental, ¿no? Y tienes que contestar a todas estas preguntas que te hacen, ¿no? Evidentemente tienes que contestar de manera que no impactan, porque si impactan, pues lo cierras y te vas a tu casa, ¿no? Porque no te lo van a aprobar, ¿no? Actividades de bajo impacto ambiental, temas de cambio climático, adaptación al cambio climático. El otro era de la mitigación, los dos conceptos importantes, mitigación y adaptación, ¿no? Ya sabéis que mitigación es, en las condiciones actuales, procurar que haya menos emisiones de CO2, y la adaptación es, pues como ya a lo mejor la situación está ya cambiada, pues adaptarte a ella, ¿no? Porque no tienes otra solución. Utilización de protección sostenible de recursos hídricos y marinos, la economía circular, ¿no? Son temas que hemos visto ya antes. Protección y restauración de la biodiversidad de los ecosistemas. Bueno, este es un plano de la actuación de restauración ecológica de estos dos montes, ¿no? Otro ejemplo, partiendo de esquema de la agenda urbana, es también que era el fomento de la biodiversidad, calidad y versatilidad de los espacios públicos, que en el punto 5, tenemos una nueva actuación, ¿no? Que era desarrollar una red de espacios verdes, los corredores transversales y demás, que nos da como motivo de trabajo el anillo verde de la ciudad, ¿no? Del cual ya hemos acabado el avance de la zona este, de la zona norte y de la zona oeste, ¿no? Supone incorporar 8.000 hectáreas de espacios verdes rústicos a la ciudad, ¿no? El esquema del trabajo de la agenda urbana del anillo verde también está en el plan del clima, aprobado en julio de 2020, que se llama Alicia, ¿no? Y aquí tenemos también cuáles son sus características o objetivos generales, específicos, resultados esperados y demás. Mucha gente que está haciendo proyectos de alguna de las áreas, por ejemplo, de Limassol, están recurriendo, por ejemplo, al plan del clima, porque les ayuda a confeccionar la redacción de los proyectos, porque muchas de las cosas ya están escritas previamente, con lo cual no hay que ponerse a hacer cosas totalmente nuevas, ya hay precedentes. Bueno, algunas imágenes de la zona este del anillo verde. Allí al fondo se ve Málaga y el puerto, como veis, ¿no? Otro ejemplo, en este caso de movilidad, zona de bajas emisiones. Seguimos con los esquemas, o sea, esto es constante. Antes estábamos en el número 5 y ahora hemos subido al número 2, como línea estratégica. Ordenar el espacio público destinado a la movilidad motorizada y no motorizada, priorizando los itinerarios peatonales y ciclistas, limitando a los desplazamientos motorizados, propiciando una forma de vida más saludable y activa, con el descenso sustanciales de los niveles de contaminación atmosférico del ruido. Es decir, esto supone ni más ni menos que el establecimiento de una zona de bajas emisiones, en la zona central de la ciudad primero y luego en el resto de la ciudad. Bueno, pues este proyecto ya se ha presentado porque salió una convocatoria precisamente para zonas de bajas emisiones. Afortunadamente, en Alicia, el plan del clima, ya estaba introducida la zona de bajas emisiones, con lo cual ya teníamos un precedente y no partíamos de cero para hacer el proyecto. Estos son los impactos en salud y el cronograma. Y también buscando precedentes, cuando más precedentes tengamos mejor, buscábamos el plan pista de la Junta de Andalucía, donde también se establecen una serie de cuestiones que tienen que ver con la zona de bajas emisiones, ¿no? También nos apoyamos en la Ley de Cambio Climático de 2021,
en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el Pacto Verde Europeo o el Plan de Infraestructuras de Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, el que antes he llamado PISTA. Todos estos son elementos estructurales que nos ayudan a hacer el proyecto, en este caso, repito, de zona de bajas emisiones, ¿no? Y bueno, pues aquí venían un poco lo que el Ministerio, el MINMA, subvencionaba, qué cuestiones concretas, ¿no? Todo este tipo de esquemas, resumen, lo tenemos en casi todas las convocatorias, o sea que es fácil orientarse, ¿no? Por ejemplo, también sacan recomendaciones, que son una especie como de dossiers, en este caso para zonas de bajas emisiones. Hay también modelización de tráfico, control de accesos, tiene muchas cosas. Esta es la zona de bajas emisiones presentada, ¿no? Y otro ejemplo, ciudad verde y biodiversa, ¿no? Bueno, en este caso nos vamos a la estrategia número 4, biodiversidad, y de ahí nos vamos a la 5, que dice impulsar el equilibrio ecológico óptimo de los ecosistemas, bla, 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 ¿no? Y de aquí saltamos a un objetivo específico, que lo estamos desarrollando a través de un programa que se llama Alborán, Lightwatch Alborán, ¿no? Que consiste en tratar todo lo que es el corredor verde del Guadalhorce, desde la zona natural que tiene la Junta de Andalucía hasta su llegada a Campanilla. Son aproximadamente 13 kilómetros, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco otra cosa diferente, ¿no? Pero también dentro de la biodiversidad, ¿no? Considerar el espacio libre como elemento esencial del funcionamiento de los sistemas territoriales, más allá de su habitual significación como espacios verdes destinados al esparcimiento, ¿no? Bien, aquí viene el impulso de los corredores verdes, el corredor verde del Guadalhorce, ¿no? Que lo estaba comentando, ¿no? Y aquí tenéis una vista de lo que supone todo. Ejemplo de digitalización urbana. Bueno, pues aquí nos vamos al apartado 5 del marco estratégico, cohesión social y economía, y de aquí nos vamos al apartado 5, dentro de los objetivos generales, ¿no? Fomentar el gobierno abierto y transparente que se apoya en la tecnología para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios, para incentivar la participación ciudadana, los procesos de decisión que afectan a la ciudad. Bueno, pues aquí hemos sacado un objetivo específico que tiene que ver con el CEMI y que tiene unos indicadores concretos, ¿no? Y que ha coincidido con un proyecto de digitalización. Bueno, en realidad han sido 3 proyectos en una convocatoria que hemos presentado y que nos ha aprobado por valor de 2.100.000 euros. Bueno, aquí tenemos nuevamente otro ejemplo. Nos vamos en este caso al modelo urbano y al primer punto de las líneas estratégicas, ¿no? Que dice apostar frente a los modelos urbanos dispersos por la ciudad compacta, razonablemente densa, dotada de complejidad y diversidad urbana, de proximidad a los servicios básicos. Y aquí tenemos un objetivo específico, que era el 7, en su momento, que era establecer como prioridad del planeamiento urbanístico la ciudad compacta desde el punto de vista edificatorio, compleja en usos y funciones, y que establezca criterios de proximidad para acceder a los servicios y equipamientos básicos. Aquí están los indicadores: densidad urbana, compacidad, complejidad y diversidad de usos, proximidad a los servicios básicos y el plan de acción. Y aquí tenemos 2 ejemplos. En este caso, los servicios operativos y las cocheras de la MT, donde está previsto desarrollar la manzana verde, ¿no? que es un plan especial que tiene todas las características, de alguna manera, de lo que estamos hablando, ¿no? Ciudad verde, digital, eficiente desde el punto de vista energético y de proximidad a los servicios básicos, ¿no? Estos son algunos de los premios del concurso que hicimos para la manzana verde. En el mismo ejemplo, hemos sacado, por ejemplo, estamos trabajando con el Grupo Nundo de Madrid, ¿no? Y también con la
con planeamiento de la Gerencia de Urbanismo. Esto es Bizcochorro Capitán, uno de los planes parciales que ya está, de Teatinos, que ya está ejecutado a nivel residencial en un 100%, pero que, como veis, tiene muchos espacios abiertos. A veces tiene viales, 4 viales en un sentido, ¿no?, que no prácticamente pasan coches, con lo cual se rompe un poco la escala humana, ¿no? Entonces, estamos trabajando, esto es pasado en la foto que habéis visto, un dibujo, ¿no? Como está, veis que hay cantidad de espacios vacíos, ¿no? Y la idea que estamos trabajando es darle mayor densidad, mayor nivel de equipamientos, ¿no?, y a veces restringir o reducir las redes viarias. Otro ejemplo, en este caso, de eficiencia energética. Aquí nos vamos al marco estratégico número 3, metabolismo urbano, y nos vamos al objetivo general número 4, promover un sistema de infraestructuras energéticas que garanticen el suministro energético a los ciudadanos de manera eficiente, estable y calidad, bla, 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 ¿no? Y nos vamos al objetivo específico número 9, mejora la eficiencia energética en edificios e instalaciones públicas. Bueno, esto coincide con sus indicadores, coincide con lo que el plan del clima Alicia también tiene recogido. O sea, se recoge en la agenda urbana, se recoge en el plan del clima y finalmente sale la convocatoria, que en este caso era la convocatoria del PIREP, ¿no?, de rehabilitación energética o general de edificios públicos, que ha salido en paralelo con también la convocatoria de rehabilitación de barrios. Otro ejemplo, modelo de economía circular en el tema de residuos, ¿no? Estoy procurando poner ejemplos diferenciados para que las áreas se sientan un poco también identificadas. En este caso, Limasan, que presentó también una convocatoria por valor, creo que era de 13 millones de euros, ¿no? Aquí también salimos de metabolismo urbano, vamos al objetivo número 9 y de ahí vamos a los objetivos específicos, ¿no? Al final, como estáis viendo, es un mecanismo bastante ya realizado, ¿no?, en el cual es fácil orientarse, y además también es una metodología que se puede seguir sus pasos y creo que es bastante coherente, ¿no? Bueno, aquí están las prioridades europeas para este periodo, ya los hemos contado, ¿no? Y los indicadores de actuación y los planes de acción que son fundamentales, ¿no? Volver a recordaros, ¿no?, los objetivos políticos. En este caso, aquí se desarrollan más, ¿no?, el tema de la inversión productiva, el tema de la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no?, la promoción de renovables. En el objetivo 3, lo que tiene que ver con la transformación digital, con los temas de movilidad, los temas sociales en la OP4, los temas más cercanos a la ciudadanía, como es la OP5, que por cierto contempla que un 8%, y esto es muy importante, de los fondos del programa operativo se destinarán al desarrollo urbano, que es lo que aquí en Málaga, bueno, en toda España conocemos como EDUSI. Es decir, los programas, en este caso la nueva EDUSI, que debería entrar en funcionamiento en 2023, va a acaparar un 8% de todo el programa operativo. En el anterior periodo era el 5%, con lo cual se supone que habrá más dinero, ¿no? Y luego una cosa importante. La Unión Europea, para estos programas de desarrollo urbano sostenible, como la EDUSI, contempla que porcentajes mínimos se tienen que destinar a una cosa en concreto. En este caso, un mínimo del 25% se tiene que destinar a los temas de ciudades innovadoras e inteligentes. O un mínimo del 30% se tiene que destinar a zonas verdes, más verdes y descarbonizadas, es decir, a los temas no solo de esparcimiento verde, sino a los temas de movilidad, y un mínimo del 4% a acciones de biodiversidad. O sea que son cuestiones que también están condicionadas, ¿no? Bueno, y para finalizar y dar el paso a Alberto,
recordar 6 conceptos que creo que son importantes, ¿no? Aspectos esenciales del desarrollo de proyectos urbanos. Primero, establecer necesidades y objetivos en base a una estrategia previamente estudiada, no a ocurrencias, a una estrategia previamente estudiada, ¿no? Y avalada con datos y participación ciudadana, que es la agenda urbana. Los proyectos nacen, por tanto, de una estrategia que analiza las necesidades y determina el cambio esperado que se llevará a cabo a través de los desarrollos de acciones. En tercer lugar, los indicadores de seguimiento son los instrumentos de medición de los resultados, que contemplan desde la situación inicial a la final, de forma que se pueda evaluar si se han obtenido los hitos y las metas marcadas por los objetivos, se han obtenido parcialmente o simplemente no se han obtenido. Volvemos a recordar el principio de NSH, ¿no? Autoevaluación obligatoria que asegure que la inversión o mejora no afecta a uno o a varios de los 6 objetivos medioambientales definidos en el Reglamento 852/2020. En quinto lugar, vuelvo a recordar la necesidad de planes de gobernanza y participación ciudadana y también de visibilización de los resultados, ¿no? Y bueno, los indicadores ya lo he comentado antes. Los objetivos famosos de NSH, aunque creo que Pedro luego lo va a comentar, son estos 6 que aquí os pongo, de manera que los proyectos tienen que cumplir sí o sí cada uno de estos objetivos, y si no, pues no puede pasar la evaluación. Bueno, y con esto doy paso a Alberto. Cuando Alberto acabe, haremos una pequeña turno de palabra antes de pasar al apartado 2 de la jornada, que es nueva estructura de los fondos europeos, hitos y objetivos y aplicación Coffee. Coffee es una aplicación, no es un café. Buenos días, yo soy Alberto Ruiz, soy arquitecto y trabajo aquí en el Servicio de Programas Europeos. Os doy sobre todo las gracias por venir y por estar aquí, porque sé que no es fácil. Y bueno, mi misión es, después un poco de todo esto que ha contado Pedro, la idea es sintetizar todo esto que ha contado Pedro en unas cuantas ideas claras, unos cuantos conceptos claros, que yo creo que son fundamentales tener en cuenta a la hora de redactar un proyecto. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que estos conceptos no solo son aplicables a proyectos, digamos, más de tierra, más de obra civil, más, digamos, sino que también son perfectamente aplicables a conceptos más abstractos. O sea, no estamos hablando solo de proyectos de arquitectura, de urbanismo o de movilidad, sino que también estamos hablando de conceptos que son aplicables a un proyecto de turismo, de digitalización, de comercio o de un programa social. Y luego lo segundo que me gustaría decir es que tenemos la idea de que dependiendo de si el proyecto o no lo vamos a presentar a financiación europea, lo hacemos de una manera o lo hacemos de otra. Entonces, esto es un planteamiento erróneo porque al final nosotros con las convocatorias lo que necesitamos son proyectos maduros. Cualquier proyecto en cualquier momento puede entrar dentro de una convocatoria europea. Entonces, es fundamental que a la hora de redactar un proyecto ya lo redactemos un poco con esta visión. No solo enfoquemos con esta visión los proyectos que sabemos que van a ir a financiación, sino cualquier tipo de proyecto en un momento dado puede ser susceptible de incorporarse a la financiación europea. Entonces tenemos que cambiar un poco el chip y cambiar un poco el modo en el que redactamos nuestros proyectos. Bueno, el primer concepto que hay que tener muy claro es el de la estrategia global. Es un poco lo que ha dicho Pedro, ¿no? Todos los proyectos tienen que estar enmarcados dentro de un plan o una estrategia global. No pueden ser actuaciones aisladas, sino que la Unión Europea quiere ver claramente que no es, como ha dicho Pedro, una ocurrencia de un día, sino que es un proyecto que está incluido dentro de una estrategia global. Entonces, en ese aspecto, pues tenemos planes nacionales, tenemos planes y estrategias también territoriales de la Junta de Andalucía, tenemos nuestra agenda urbana de Málaga y luego ahí incluso tenemos planes específicos. En Málaga tenemos planes para casi todo.
Hay planes de movilidad, planes de turismo, planes de actuación social, planes de comercio. Entonces, es necesario hacer el esfuerzo de cuando uno redacta un proyecto de ver cómo está incluido, cómo se enmarca dentro de la estrategia de su área en concreto. Que además es un recorrido de ida y vuelta, porque muchas veces cuando estudiamos esa estrategia o esa planificación específica que tiene Málaga para un tema en concreto, nos damos cuenta de que hay aspectos que no hemos estudiado, no hemos incorporado, que son interesantes y ayudan a que el proyecto sea más complejo y más rico. Entonces yo lo primero que os recomendaría es miraros la estrategia respecto a esa temática que existe a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local y cómo se puede encuadrar dentro de la agenda urbana. Lo segundo, el tema de la complementariedad, es decir, los proyectos específicos sobre una materia concreta se han acabado. Todo tiene relación con todo, y más nosotros que trabajamos en la ciudad, que es como un ecosistema urbano. Entonces, todo lo que uno hace dentro de su área, dentro de su temática, está afectando a otra área, quiera o no quiera. Eso ya es un hecho, ¿no? Entonces, es muy importante, claro, nosotros al final nuestra temática es la nuestra y lo que dominamos es lo que hemos estudiado y sobre lo que trabajamos. Pero es súper importante saber cómo el proyecto que nosotros estamos haciendo puede afectar a otra área y qué implicación tiene con otra área. Entonces, ahí entra de lleno la coordinación entre las distintas áreas municipales. A veces, bueno, pues es necesario ver un poco qué planificación tiene la otra área y una vez que hemos estudiado más o menos cuáles son los planes de otras áreas que nos pueden afectar a lo nuestro, cómo estoy yo influyendo en otras temáticas, pues simplemente ir a la persona concreta, levantar el teléfono y ver un poco cómo en esa área en concreto a la que yo estoy afectando con mi proyecto, en qué están pensando ellos y cómo puede afectar a lo mío. Entonces, eso es muy, muy importante. El tercer tema es el de las múltiples escalas, que esto es una cosa que nos pasa muy frecuentemente, es decir, nos metemos en un proyecto en una zona muy concreta sin haber estudiado previamente o haber dado el salto de lo general a lo particular. Y la escala no solo se refiere a un tema físico, es decir, de si mi ámbito es más extenso o mi ámbito es más reducido, sino que se refiere también a un tema de escala conceptual. No se puede definir lo mismo en un ámbito grande que en un ámbito más pequeño. A medida que nosotros vamos reduciendo ese ámbito, pues conceptualmente los temas estudiados, las materias que hay que incluir son más menudas, digamos, podemos ir como definiendo más temas conforme nos vamos acercando a una escala más pequeña. Y lo mismo pasa en el tema administrativo. A nivel general puede que me influya una serie de administraciones pues, de carácter territorial, como puede ser la Diputación o como puede ser la Junta de Andalucía, y conforme me voy reduciendo la escala me estoy metiendo más en lo local y entonces tendré que hablar con otro tipo de administración. Y luego un cuarto tema muy importante, porque nos lo exigen así, es el tema de la innovación. Es decir, cuando yo estoy aplicando temas innovativos en mi proyecto, tengo que resaltarlos específicamente. No porque yo considere o ya sé que existen y están ahí, no significa los tengo que resaltar de alguna manera y poner en valor, porque es un aspecto muy importante que se tiene muy en cuenta en los proyectos. Porque además esa innovación que yo tengo, que puede ser innovación no solo tecnológica, sino a nivel de gestión o a nivel, por ejemplo, de administrativo, porque estoy implantando un sistema nuevo para, para recoger una serie de datos y tal, en la medida de lo posible tiene que ser transferible y replicable a otras partes de la ciudad. Entonces, es muy importante los aspectos innovativos que tengan los proyectos, resaltarlos y ponerlos como en un capítulo aparte, porque eso me puede dar lugar a replicarlo en otras partes. Digamos que estos serían como 4 aspectos muy concretos a tener en cuenta en los proyectos. Y ahora, hay una serie de ingredientes que vienen del PRTR, ¿vale?, que son, digamos, transversales
y que hay que estudiar en todos los proyectos, que son el tema de la transición ecológica, el tema de la transformación digital, el tema de la igualdad de género y el tema de la cohesión social. Aunque mi proyecto sea de tema de tratamiento de residuos, puede que en algunos de estos aspectos tenga mayor implicación y en otros menos. Pero estos 4 ingredientes los tengo que tratar y tener en cuenta y estudiar en cualquier proyecto, sea de la naturaleza que sea. Porque esto es una cosa que ha venido con el PRTR, pero que ha venido para quedarse. Es decir, que responde a una directiva europea y que en futuros proyectos con otros fondos va a ser aplicable igualmente. Entonces, hay que irse ya sensibilizando y conociendo un poco estos 4 aspectos. Aunque no sean nuestro tema y yo sepa de otra cosa, pero hay que irse familiarizándose con estos 4 aspectos, porque nos lo van a exigir. El primero, que es la transición ecológica, lo va a desarrollar más mi compañera Nieves Fernández, pero bueno, pues hay como 6 objetivos medioambientales, que son esos que tenéis ahí: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de recursos hídricos marinos, economía circular, prevención y control de la contaminación y protección. Entonces, el tema medioambiental, que esto, que es la transición ecológica, afecta a todos los proyectos. Con lo cual, cuando yo redacte mi proyecto, tengo que tener en cuenta esto y haberlo estudiado y haberlo desglosado, cómo voy a afectar cómo mi proyecto puede afectar a este tema. El segundo, el tema de la transformación digital, que lógicamente este es totalmente transversal. Cualquiera de las actuaciones que nosotros hagamos hoy en día tiene una aplicación digital, una monitorización, una sensorización, una app, tiene miles de recursos. Los recursos digitales se pueden aplicar a cualquier proyecto y por lo tanto hay que pensar en ello y también pensar cómo mi proyecto se puede relacionar con este aspecto. El tercero es la igualdad de género, que este es más complicado a veces de justificar, porque digamos que la relación puede que no sea tan directa, pero que también tiene una serie de pautas, que además lo podéis sacar tenemos también un plan de igualdad de género en Málaga, entonces lo podéis sacar de ahí, pero es necesario que estudiéis los proyectos también desde el punto de vista de la igualdad de género, que no es solo... O sea, que podéis ver que hay muchos temas que son, digamos, más, no solo género, digamos, tal cual, sino que son pues temas de formación y empleo, igualdad de oportunidades, educación y cultura, la conciliación, el tema de los cuidados, la corresponsabilidad. Entonces, hay muchas, aunque pensemos que no afecta en nada, porque lo que suele uno decir, dice, bueno, ¿cómo mi proyecto de urbanismo puede afectar a igualdad de género? Pues sí, hay determinados aspectos que son tratables y que además tenéis un área de participación ciudadana que os puede, asesorar sobre este tipo de cosas, ¿no? Y lo último, la cohesión social y territorial. ¿Cómo afecta mi proyecto a la dinamización socioeconómica de la ciudad? Eso hay que estudiarlo. Es decir, yo cuando hago mi proyecto, cómo voy a impactar en lo que es la economía de la ciudad y en lo que es el empleo. Y intentar siempre incluir un tema de inclusión social, de integración social. Y más en Málaga con los problemas que tenemos de disgregación social entre unos barrios y unos colectivos y otros. Entonces, este es otro tema que hay que incluirlo en todos los proyectos. Y ya por último, para no aburriros mucho, el tema de los planes transversales. Los planes transversales, estos son como 3 documentos más que hay que añadir a los proyectos. Igual que, que un proyecto puede tener un plan de gestión de residuos o puede tener un estudio de seguridad y salud, aunque esto no sea obligatorio por normativa, pero para la Unión Europea no hay un proyecto financiable si no incluye estos 3 planes transversales, que son fundamentales. El primero, el tema de la gobernanza y participación. Entonces hay que tener claro que nosotros que trabajamos para la administración pública, que nuestros clientes y usuarios son los propios ciudadanos. Entonces esto
no se trata solo de informar, sino se trata también de participar. Es decir, hasta ahora lo que hacíamos era que nosotros cogíamos, nos encargaba el ayuntamiento o el área que fuera un proyecto, redactábamos un proyecto y cuando ya estaba completamente cerrado, lo exponemos, digamos que lo informamos de cara al público, a la prensa, a la gente, de cómo va a ser el proyecto. Entonces, esto con la directiva europea no puede ser así, sino que hay un proceso de participación que es muy importante incorporar y que significa que cuando yo tengo un proyecto en determinado grado de desarrollo, porque es verdad que para que la participación y la gobernanza sea efectiva, es mejor hablar sobre cosas concretas, es decir, tiene que ir dirigida y tiene que estar como muy bien estructurada. Pero los ciudadanos, no como técnicos, pero como usuarios de ese servicio o de ese proyecto que nosotros le vamos a dar, sí saben cuáles son sus necesidades y saben cuáles son los problemas. Entonces tenemos que ser permeables a esas necesidades y a esos problemas que los usuarios, aunque no sepan técnicamente cómo se pueden resolver, pero sí saben qué es lo que ellos quieren y qué es lo que necesitan. Entonces hay que hacer un plan, hay que meterse y estudiar y sentarse a pensar cómo su proyecto, cómo el proyecto que yo estoy redactando, cómo puedo hacer partícipe a la gente a la que yo estoy afectando para involucrarlo en el proyecto y cómo voy a recoger cómo voy a hacer ese feedback con los ciudadanos. Y ese feedback no puede ser al final, sino que durante el proceso. No es fácil, porque aquí no estamos muy acostumbrados a estos procesos y tampoco, digamos, tenemos cultura de la participación, sino que aquí la gente es un poco que hay de lo mío, pero es necesario incorporarlo. El segundo del tema, que ya lo ha dicho Pedro, de la difusión, comunicación y sensibilización. Es decir, informar, ser transparente, utilizar todos los medios que tenemos al alcance, los medios digitales, para dar a conocer nuestros proyectos. Y sensibilización tiene un aspecto muy concreto, que es que también a veces con los proyectos hay que hacer un poco de didáctica, es decir, de enseñar a la gente o de explicarles por qué se toman determinadas decisiones, porque no todo el mundo sabe lo que nosotros conocemos y entonces hay que intentar explicar de forma muy didáctica, muy sencilla a la gente el porqué de determinadas decisiones en el proyecto. Esto es muy importante, porque es que además todas estas cosas, estos tres planes transversales son los que nos garantizan la sostenibilidad del proyecto, que es lo que en Europa se está demandando. Es decir, que cuando nos gastemos el dinero en un proyecto, sepamos que ese proyecto está lo suficientemente consensuado y basado en las necesidades y participado para que luego a lo largo del tiempo se mantenga y sea un éxito. Entonces, eso es una cosa fundamental. Y el tercer plan transversal es el de medición y seguimiento. Entonces, hasta ahora, pues como ha dicho Pedro, los proyectos pues los contratábamos, se ejecutaban, se hacían una serie de certificaciones y punto. Pero a Europa esto no le basta. A Europa lo que quiere es saber si los objetivos que se perseguían con ese proyecto se han cumplido o no. ¿Cómo se puede hacer eso? Mediante los indicadores. Los indicadores son unos conceptos objetivos, no subjetivos, sino objetivos, medibles, que hacen referencia a los objetivos que nos habíamos planteado y que nos ayudan a saber si el objetivo que nosotros perseguíamos se ha cumplido o no. Entonces, cualquier proyecto que vaya a Europa, posteriormente, una vez que se finalice, va a necesitar de una medición de esos indicadores. Los indicadores hay que tener cuidado porque no pueden ser excesivamente complejos. O sea, hay que saber y ser realistas y saber lo que se puede medir. No nos podemos meter en camisa de 11 varas. Pero sí hay que saber que para casi todos los objetivos o las cualidades del proyecto siempre va a haber un indicador que me puede decir si yo he llegado a lo que quería o no. Entonces, muy importante incluir en los proyectos el plan de medición y seguimiento. Y ya por último, quería poner un poco lo que es la estructura que deben de tener los proyectos, que a veces con esto nos encontramos muchos proyectos que hay
tienen un poco de lío, ¿no? Entonces, el proyecto siempre parte de un objetivo general. El objetivo general lo vamos a sacar de la estrategia o del plan que haya respecto a esa materia. Ese es un objetivo muy claro, muy general, que en principio no plantea ningún problema. De ese objetivo general deberíamos de definir unos objetivos específicos. No hace falta que sean 800, con que sean 4 o 5 objetivos específicos muy concretos de lo que queremos conseguir con el proyecto, basta. Esos objetivos específicos son los que nos llevan a definir las líneas estratégicas, ¿vale? Que al final son acciones. Las líneas estratégicas son verbos, son acciones que uno quiere realizar. Y esas acciones se concretan en una serie de actuaciones que ya son, digamos, cosas muy concretas, muy definidas. En base a esas actuaciones, yo tengo que definir un poco cuáles son los resultados que espero conseguir y cuáles son los indicadores que me van a medir esos resultados. Es una estructura muy sencilla, pero que muchas veces no se tiene en cuenta y no se cumple. Entonces, esto es un poco como un plan de empresa. Cuando uno va a montar una empresa es necesario que se haga una serie de preguntas y que haga una especie de estructura que piense en todos los factores que le pueden afectar. Pues esto es un poco igual. Es decir, cuando yo hago un proyecto tengo que resolver digamos, hacerme la pregunta de cómo es la estructura de mi proyecto, cuál es mi objetivo general, porque me ayuda a clarificar el sentido del proyecto y me ayuda a que el proyecto sea mucho más concreto y esté mucho más alineado con lo que pretende el plan o la estrategia en cuestión. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, terminamos la primera parte y ahora venía unos minutos de comentarios, de preguntas, lo que queráis. Hay por ahí un micrófono, Kiko. Sí, que lo podéis coger para comentar algo o preguntar. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? ¿No hay nadie que quiera hacer un comentario? Bueno, pues entonces yo solo recordar dos cosas. Estamos hablando de proyectos europeos, pero yo creo, mi opinión personal, que este sistema se debería extender a todos los proyectos, al funcionamiento general del ayuntamiento, porque sería una pérdida de tiempo por los proyectos trabajar de una manera y para otros trabajar de otra. Entonces yo creo que debería ser una base común para todas las cuestiones que trabajemos. Puede parecer complicado, que no lo es tanto. Si seguimos los mecanismos que habéis visto, son bastante automáticos y lo que supone, como hemos visto en las fotos iniciales, es haber conseguido en los últimos 20 años pues cerca de 300 y algo millones de euros para la ciudad, que es una cantidad importante y que permite destinar los recursos municipales a otras cuestiones, ¿no? Creo que en ese sentido es muy importante tener la idea de para qué hacemos proyectos europeos, ¿no?